Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente, un teatro como no han visto nunca antes, un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. Es una bendición para un hombre tener derecho sobre el curso de su propio destino. Barbanegra. Buenas noches y bienvenidos una semana más a la historia entre bambalinas. Antes de dar paso a la historia de hoy, me gustaría agradecer a Miguel Ángel Galán su implicación en este proyecto mío, porque a pesar del mucho trabajo que tiene con su canal, algo de lo que me alegro muchísimo y aprovecho para felicitarle desde aquí, cada semana dedica parte de su tiempo para escuchar el audio que le envío, grabar su reflexión y editarlo. Y estas palabras son simplemente para darte las gracias, Miguel Ángel. Y también quiero dar las gracias a Ana Boria. ¿Y qué os puedo decir de ella? Pues que desde hace muchos años forma parte de mi familia. La quiero un montón. Y he tenido la gran suerte no solo de que nuestros caminos se cruzaran, también de haber compartido con ella momentos profesionales y personales inolvidables. Y sé lo implicada que está en este proyecto y que dedica parte de su tiempo del fin de semana para editar y producir el audio para que después vosotros podáis escucharlo y disfrutarlo. Sabes lo mucho que te quiero y te debía este agradecimiento público. En este cuarto capítulo, con el que iniciamos el segundo mes de vida de la historia entre bambalinas, vamos a hacer un viaje fascinante por los mares y los océanos de nuestro planeta. Vamos a embarcarnos, tal vez, en la aventura que muchos de nosotros, siendo niños, soñamos y jugamos en más de una ocasión, influenciados evidentemente por el romanticismo que la literatura y el cine han dibujado en torno a ellos y ellas, pero que está muy lejos de la realidad que fue. Las historias de piratas, abordajes y tesoros han fascinado a muchas generaciones, pero ¿cuánto hay de cierto en ellas? ¿Desde cuándo existen los piratas? ¿Eran todos unos forajidos, unos parias de la sociedad que se dedicaban solo al pillaje? ¿O había piratas profesionales? ¿Qué diferencias hay entre pirata, filibustero, bucanero, berberisco o corsario? ¿Sabíais que hubo mujeres piratas que le fueron a la zaga a sus homólogos hombres, pues en agallas, osadía, ambición y crueldad llegaron a ser incluso peores? ¿Cuáles eran sus códigos y sus banderas? ¿Qué significado tenían sus famosos pendientes o el más famoso aún, parche en el ojo? ¿Es cierto que Julio César fue secuestrado por piratas? ¿Y es cierto, tal vez, que las uniones homosexuales entre piratas fueron muy habituales? Esta noche no voy a contaros las biografías, aventuras y desventuras de los piratas, sino que voy a intentar responder a algunas de estas preguntas que acabo de formular. En otros episodios de la historia entre bambalinas ya me ocuparé de relataros la vida de cada uno de ellos y de ellas. Hoy es noche para conocer más allá de lo que conocemos sobre los piratas y su legendario y novelesco mundo. Esta noche vamos a descubrir el mundo pirata desde dentro, sus códigos, el significado de sus banderas, su forma de ver y vivir la vida, pero sobre todo os traigo curiosidades que más que posiblemente desconocéis. Esta noche, en la historia entre bambalinas, voy a intentar contaros una parte de la realidad de la vida pirata más allá de las leyendas o de los mitos sobre unos hombres y unas mujeres que despreciaban el trabajo honesto, ambicionaban las riquezas, amaban el peligro y tenían en muy poco aprecio la vida ajena. Así que, si estáis preparados para esta aventura, levamos anclas, izamos velas y nos hacemos
a la mar. Empezaré aclarando que utilizar la palabra piratería para englobar una época concreta no es del todo correcto, pues en ese periodo no solo actuaron los piratas, también lo hicieron los corsarios, los bucaneros y los filibusteros, y cada uno con unas características muy particulares. Aunque todo apunta a que esta práctica de la piratería, al parecer, tiene sus inicios en el Antiguo Egipto, cuando gobernaba el faraón Ramsés III sobre el año 1184 a.C., las primeras referencias históricas sobre la piratería datan de unos siglos posteriores, concretamente del siglo V a.C., en la llamada Costa de los Piratas, en el Golfo Pérsico, y su actividad se mantuvo durante toda la antigüedad. Según nos cuenta la historia, el más famoso y antiguo de los piratas fue un griego llamado Polícrates. Vivía en la isla de Samos, donde hizo construir una gran flota de 100 naves de guerra con las que asaltaba a otros barcos que llevaban oro y piedras preciosas. Y lo de Julio César es cierto. Según las crónicas de Plutarco, el joven romano, mucho antes de su llegada al poder, estuvo destinado en Sicilia, la actual zona costera meridional de la península de Anatolia, una zona del Mediterráneo donde los piratas se movían, por lo visto, con excesiva facilidad. Y cuando se dirigía a Rodas a completar sus conocimientos, fue capturado cerca de la isla de Farmacusa, donde estuvo retenido más de un mes con la única compañía de 2 ayudas de cámara y un médico. Desconocemos si sus famosas dotes oratorias tuvieron algo que ver, pero lo cierto es que acabó convenciendo a sus captores para que lo liberaran a cambio de un rescate de 50 talentos, todo un fortunón en esos tiempos, y una vez liberado, ordenó inmediatamente la persecución de los piratas, capitaneando él mismo una escuadra contra ellos nada más desembarcar en la playa tras su liberación. Una vez apresados, los degolló y posteriormente los crucificó, terminando así con la vida de los responsables de su secuestro en el mar. Imagino que habréis oído hablar de la famosa Edad de Oro de la piratería. Esta definición acuñó el periodo comprendido entre los años 1620 y 1795, coincidiendo en el tiempo con el descubrimiento y la colonización del Nuevo Mundo. De hecho, ya a partir del momento que los españoles llegaron a América, concretamente en los siglos XVII y XVIII, el escenario había cambiado. Las costas que ahora proporcionaban riquezas no eran las mediterráneas, eran las costas caribeñas, donde se podía atacar sin demasiados problemas los navíos y puertos de las coronas española y portuguesa. Fue una época en la que los ataques se sucedían constantemente, muchas veces por intereses personales, lo que es la piratería tal cual, pero que también gozaron del apoyo de algún que otro gobierno, pues en ese periodo de la historia la América colonial estaba dominada por España y Portugal, lo que se traducía en que la explotación de las minas de aquellas tierras proporcionaba riquezas a dichos reinos y, por lo tanto, el comercio entre ambos continentes era fructífero y constante, mientras que coronas como Francia, Inglaterra y Holanda no eran en aquel momento grandes potencias, y eso las dejó fuera del reparto. Así que optaron por autorizar a distintas naves y capitanes, más bien, contrataron a naves y capitanes para atacar los territorios bajo protección española y portuguesa. Y es ahí, en ese momento histórico, cuando surgen los corsarios. Los corsarios eran otro tipo de delincuentes distintos a los piratas. Para algunos fueron verdaderos héroes, mientras que para otros no dejaban de ser unos malhechores más. Corsario se denominaba tanto a la nave como al personal que la manejaba y navegaban bajo la patente de corso, es decir, tenían una autorización del rey para poder atacar por igual barcos como enclaves de países enemigos. Los corsarios no tenían especial interés en el robo, aunque si se daba la ocasión, evidentemente no la rechazaban, tampoco eran tontos. Pero la misión más importante para el corsario era entorpecer el comercio y la prosperidad de los países que eran enemigos, interceptando todo barco cargado de riquezas que pretendiera llegar a Europa.
y en el caso de los navíos españoles, muchas de las riquezas que portaban servía posteriormente para pagar las distintas guerras que España mantenía con Francia o Inglaterra, precisamente los reinos que pagaban a los corsarios para atacar los barcos españoles. Entre los corsarios más conocidos destacan Sir Francis Drake, Henry Morgan y los hermanos Aud y Cahill, más conocidos por el apodo Barbarroja, porque no fue un solo pirata, sino que fueron dos. También hubo corsarios españoles, Pedro Menéndez de Avilés y el canario Amaro Pargo, por poner un par de ejemplos. ¿Y quiénes fueron los filibusteros? Los filibusteros, en un principio, eran ladrones que actuaban libremente atacando naves pequeñas y siempre cerca de la costa. Ataques sorpresa gracias a que sus barcos eran pequeños pero muy rápidos. Crearon la primera sociedad filibustera en la isla Tortuga y en la isla La Española, la actual Santo Domingo en Haití, y la bautizaron como la Cofradía de los Hermanos de la Costa, una hermandad a la que también se sumaría la comunidad pirata. Con el paso del tiempo, algunos gobiernos vieron las ventajas de las incursiones filibusteras, por lo que decidieron contratar a muchos de ellos para que atacasen los territorios enemigos. Es por eso que en muchas ocasiones el término filibustero se confunde con corsario, pues en la práctica no dejaban de ser una mezcla de pirata y corsario. Entre los filibusteros más destacados encontramos a Jean-David Nau, que sembró el terror en el Caribe durante más de 20 años bajo el seudónimo de François Lolonais. ¿Y los bucaneros? ¿Qué eran o quiénes eran? Los bucaneros eran cazadores de reses y cerdos salvajes. Viajaban con sus embarcaciones de isla en isla, capturando las reses para posteriormente ahumarlas mediante el procedimiento de boucan, de ahí el nombre de bucanero, y después venderla en los puertos donde los barcos venían a cargar suministros. Los primeros bucaneros franceses se establecieron en la isla La Española, y aunque se dedicaban a la caza exclusivamente, cuando los españoles decidieron acabar con las reses de las que ellos dependían y comenzaron a perseguirlos, se vieron obligados a huir de La Española, estableciéndose en la isla Tortuga, una pequeña isla de recursos limitados. Con perspectivas de supervivencia tan desoladoras, en un lugar sin recursos y con su medio de subsistencia desaparecido, comenzaron a realizar pequeños y esporádicos ataques que gradualmente se fueron incrementando. Cuando en 1655 Jamaica pasó a manos inglesas, los ataques bucaneros aumentaron. Los nuevos gobernadores proporcionaron a los bucaneros de la isla Tortuga la patente de corso, al tiempo que Port Royal, sede del gobierno británico en Jamaica, comenzaba ya a considerarse como uno de los principales puertos comerciales y pesqueros del Caribe, y el lugar propicio para la venta de los botines bucaneros, pues la gran mayoría de los hombres que la habitaban se dedicaban a la piratería, algo que ayudó a que en la década de 1660 la ciudad ya fuese conocida como la Sodoma del Nuevo Mundo. Entre los bucaneros más destacados se encuentra Pierre Legrand, quien se especializó en los galeones que regresaban cargados de mercancías y tesoros hacia España. ¿Y entonces quiénes fueron los piratas? Según la Real Academia Española, pirata viene del latín, que a su vez procede del griego y cuyo significado principal es intentar la fortuna en las aventuras. La existencia de los piratas es tan antigua como la navegación y en la inmensa mayoría de ocasiones eran parias de la sociedad, gentes con bajos recursos, así como delincuentes, vagabundos y desertores. Pero también los hubo que pertenecieron a la nobleza o que provenían de familias adineradas. Los novatos que se enrolaban en un barco pirata aprendían el oficio de la mano de algún maestro, que le enseñaba el manejo de la nave y de la artillería, las costumbres entre la tripulación, las rutas y los obstáculos climatológicos, los crueles castigos, sus exóticas leyes y el código del barco. Finalmente, se les asignaba una parte del botín. Los recién incorporados con el tiempo podían o no ascender en la jerarquía del barco dependiendo de si tenían ciertas capacidades como la astucia, el conocimiento o el espíritu aventurero, es decir, según era su nivel de adaptación al mundo de la piratería. En definitiva,
Eran delincuentes organizados que contaban con varias embarcaciones con las que asaltaban otros barcos para robar, asesinar o esclavizar, y todo para su propio beneficio, porque para los piratas no existía respeto alguno por ninguna bandera, por lo que barco que veían, barco que asaltaban. Pero de todo esto, sin lugar a dudas, el mejor momento para cualquier pirata, corsario, bucanero o filibustero era regresar a su guarida sano y salvo después de un golpe exitoso. También es cierto que muchos acabaron siendo piratas, o bien por falta de recursos, como os he dicho antes, o porque su barco había sido asaltado y tenían que elegir entre hundirse con él o unirse a la tripulación asaltante, algo también muy frecuente, pues si te dan a elegir entre morir ahogado o hacerte pirata, lo lógico es que decidas hacerte pirata y después que sea lo que Dios quiera. Resaltar que la toma de Granada en 1492 y la expulsión de los musulmanes de la península provocó que estos musulmanes se refugiaran en tierras bereberes, y ese odio y resentimiento hacia todo lo español y cristiano impulsó el surgimiento de los piratas berberiscos, que fueron muy activos y consiguieron que distintas comunidades de la costa mediterránea fueran abandonadas por sus habitantes a causa de sus constantes ataques. Pero de ellos ya hablaremos con más detenimiento en otro episodio de la historia entre bambalinas. Los ataques piratas no eran por cuestiones políticas ni de rivalidad nacional, como ya os habréis imaginado. Los piratas de facto no tenían nacionalidad, sus tripulaciones estaban compuestas por personas de diferentes nacionalidades y hablaban distintas lenguas. Eso sí, se trataba de un grupo organizado democráticamente que elegía al capitán por votación, y también por votación lo destituían si así lo consideraba la mayoría de la tripulación. Los botines se repartían entre toda la tripulación e incluso formaron parte de un sindicato donde se otorgaban pensiones por jubilación o muerte. Entre los piratas más famosos podemos encontrar a Barba Negra, Calico Jack o Bartholomew Roberts. Y en cuanto a las mujeres piratas, también las hubo, y en arrojo, ambición y crueldad fueron igual o peor que los hombres. Pero como sabéis, la mujer de los siglos XVII y XVIII era una mujer dedicada a procrear y a cuidar de su familia. No podía tener pensamientos propios y lo que tampoco tenía era ni voz ni voto para decidir nada sobre su vida. Tal vez por eso no hay demasiada información sobre las mujeres en la piratería. Aún así, yo he rescatado a 3 mujeres piratas para esta noche. Una de ellas fue Anne Bonny, que se enamoró perdidamente del pirata Calico Jack y decidió abandonarlo todo y dedicarse junto a su amado a la piratería. Y por lo visto, gracias a su arrojo, sus ataques fueron realmente exitosos. La otra mujer pirata es Mary Read, cuya historia va de la mano de Anne Bonny, y es que fue Anne Bonny, durante uno de sus asaltos a un barco holandés, la que reparó en un joven que en realidad era una mujer vestida de hombre, que se había enrolado en el navío holandés buscando aventuras. El hecho de vestirse de hombre tampoco era tan extraño, y algunas mujeres piratas comandaron navíos y hombres bajo esa falsa apariencia masculina. La tercera mujer pirata invitada de esta noche es Madame Cheng, casada con el pirata Capitán Cheng, el pirata más sanguinario de aquellos mares de la China que comandaba la temida flota de la Bandera Roja, y que tras el fallecimiento de este, en contra de lo esperado, que era hacerse a un lado como cualquier otra viuda de la época, tomó el bastón de mando de su esposo, poniéndose al frente de más de 500 barcos, y dirigió el ejército de piratas más grande jamás conocido, compuesto por más de 75.000 mujeres y hombres, cuyo objetivo principal y preferente eran los navíos del Imperio japonés. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Y ahora vamos a conocer el Código de los Piratas, o el famoso Código de las Reglas del Diablo. Debido a la influencia de la literatura y del cine, el llamado Código Pirata es considerado como una serie de reglas de conducta comunes a todos los piratas. Es una especie de código de honor entre ladrones,
supuestamente redactado por los piratas Bartholomew y Morgan, siendo el primero el autor de la parte teórica y el segundo de la parte práctica. Sin embargo, lo cierto es que no es así. En realidad, no había un código único, sino que cada capitán, cada barco tenía e imponía sus propias reglas, que no dejaban de ser una serie de normas para la convivencia y los servicios a aportar. La autoría de Bartholomew y de Morgan como redactores del Código Universal Mítico se debe a que fueron los primeros en redactar uno para su barco. Pero empecemos por el inicio, desde donde de alguna manera se gestaba todo. Lo primero era reclutar a la tripulación. Después se estipulaba el reparto del botín y finalmente la redacción de la llamada Charte de Partie o Código de Conducta a Bordo, el mismo que dio lugar al mito del Código de los Piratas. El código es promulgado por el capitán y aprobado por todos. Un acta donde se estipulan los castigos, las acciones censurables y sus consecuencias. En cuanto al reparto del botín, cada uno recibía en consonancia con lo que había aportado y también había unos gastos comunales que costeaban entre todos, como el sueldo del carpintero y del cirujano, a los que se les pagaba más porque tenían que sufragar de su bolsillo los pertrechos y los medicamentos. El resto del botín se repartía de la siguiente forma: media parte para los aprendices, una parte para la marinería, 2 partes para el contramaestre y 2 para el capitán, además de los otros beneficios que ya obtenía, como por ejemplo las 5 o 6 partes adicionales en el caso de que el barco fuese una aportación suya. Había también una especie de indemnización para los mutilados, que comprendía pagos según el miembro perdido. Lo curioso es que el brazo derecho y la pierna derecha tenían un valor superior a la pierna y el brazo izquierdos. En ocasiones también ocurría que los capitanes piratas, como el temible Morgan, incentivaban el arrojo de su tripulación en los ataques aumentando el importe de las indemnizaciones, es decir, no importa si os quedáis cojos de las 2 piernas o mancos de los 2 brazos. Al contrario, a más mutilado vengas, mayor recompensa tendrás. Cosas de piratas, está claro. En cuanto a las provisiones, que normalmente eran robadas, se llevaban a bordo y se repartían de manera igualitaria. Una vez redactado el código, en el puente del barco, cada tripulante lo juraba ante un vaso de ron y una Biblia. Y a falta de Biblia servía igualmente un crucifijo o un hacha de abordaje. Eso sí, lo único imprescindible era el vaso de ron. Pues bien, con su botella de ron como referente, firmaban el documento con su nombre o una cruz, que era lo más habitual, pues el 90% de ellos eran analfabetos. Una vez firmada por toda la tripulación, se reflejaba lugar y fecha, el nombre del barco, objetivos de la empresa y la relación de fraternidad entre la tripulación, el reparto del botín y la obediencia a sus superiores, a los que se sumaban otros juramentos como luchar hasta morir o no ocultar ninguna parte del botín. Pero para que no quedara ni el más mínimo margen para la duda, antes de partir y para que nadie se olvidara, el capitán la leía en voz alta. No todos los códigos eran iguales, pero en casi todos se consideraban delitos graves la ocultación de parte del botín, el robo a los compañeros, hacer trampa en el juego, desertar en un momento importante como en pleno abordaje, matar a un hermano, no tener las armas listas en el momento de abordaje, fumar cuando estaba prohibido, pelear con un compañero o forzar a una mujer honesta. Los delitos eran castigados por el contramaestre o por el capitán. Aquí voy a hacer un alto en el relato. Los códigos están muy bien en el papel, pero casi nunca, o más bien nunca, se respetan y se cumplen a rajatabla. Os digo esto porque a medida que os vaya relatando en futuros episodios las biografías de los piratas más conocidos y no precisamente por su honorabilidad, descubriréis que la realidad del día a día de estos delincuentes de la mar está muy lejos de esa imagen literaria, romántica y cinematográfica que tenemos del pirata. Bien, sigamos. Aunque lo más habitual era que el capitán tomara la autoridad judicial en el barco, otras veces los delitos podían ser juzgados por la denominada justicia de Tortuga a cargo de la Cofradía de los Hermanos de la Costa, esa asociación de filibusteros de la que os he hablado hace un ratito.
una hermandad que buscaba garantizar el libre ejercicio de la piratería y que estaba dirigida por un consejo de ancianos cuya misión era conservar la pureza del espíritu libertario y decidir la admisión de nuevos hermanos. Esta cofradía actuaba como una corporación pirata, poseía sus propios barcos y realizaba sus propias acciones delictivas. En cuanto al homicida, cuando se trataba de un delito con resultado de muerte, usualmente era arrojado al mar atado a su víctima, mientras que otras veces se le dejaba en un islote rocoso para que se ahogase cuando subiera la marea. Si el delito no era muy grave, se le dejaba en territorio español con una botella de agua, algo de pólvora y un arma pequeña con municiones, imagino para que fuese apresado y ejecutado por las autoridades españolas. En cuanto a los castigos aplicados considerados menores, estaban la privación de la parte del botín, el paso por la quilla, la obligación de subir al palo mayor con mal tiempo y, en última instancia, los latigazos, aunque esto era menos habitual. En lo referente a las rencillas entre miembros de la tripulación, se resolvían con duelos a sable o a pistola hasta que uno de ellos resultaba herido. Y en lo referente a los prisioneros capturados en sus expediciones, el código no estipulaba ninguna conducta específica, aunque los capitanes recurrían a costumbres tradicionales de la piratería basadas en la extorsión y la crueldad, tales como pedir rescates, servirse de la tortura para que dijeran dónde estaban sus tesoros o castigos corporales como la amputación de miembros. Y ojo, que si no confesaban les cortaban la lengua. Y algo muy importante es que la credibilidad y la reputación del capitán dependían de sus éxitos, que si eran muchos lo acababan convirtiendo en una leyenda, mientras que por el contrario, si estos eran escasos, la tripulación lo acababa deponiendo y eligiendo democráticamente al nuevo capitán. En cuanto a las banderas piratas, la más conocida por todos es la calavera blanca con dos tibias cruzadas sobre fondo negro. Los piratas adoptaron este símbolo para atemorizar a sus víctimas y amenazarles con la muerte en alta mar, incluso a kilómetros de distancia. Pero si un barco decidía resistirse, la Jolly Roger, nombre con el que era conocida la bandera pirata, era recogida y se izaba la bandera roja, indicando que los piratas iban a tomar el barco por la fuerza y sin mostrar ninguna compasión. Pero además de estas dos banderas, algunos piratas diseñaron las suyas propias, algo así como tener un diseño de estandarte distinto al de los demás. El pirata Christopher Moody, por ejemplo, tenía en su bandera un reloj que llevaba alas para indicar lo rápidamente que se agota el tiempo y la vida. Y la bandera de Barba Negra, por poner otro ejemplo, presentaba un esqueleto diabólico que sostiene un reloj de arena, una flecha y un corazón que sangra, símbolos pensados sin duda para aterrar a sus víctimas. Los barcos de los piratas se hicieron también muy famosos, tanto como los capitanes piratas que los comandaban. Hubo muchos, la lista es larguísima y ya los iremos descubriendo a medida que desvelemos aquí las biografías de sus capitanes. Desde balandras hasta barcos de guerra, sus enormes arsenales eran capaces de enfrentarse cara a cara con las flotas navales de las naciones más poderosas. El modus operandi para hacerse con navíos era simple y práctico: atacarlos y capturarlos para después modificarlos, cambiarles el nombre y convertirlos en sus nuevos buques insignia. Y entramos ya en el último bloque del capítulo de hoy, para el que he reservado algunas curiosidades sobre los piratas y su mundo, algunas de ellas francamente curiosas. Vamos a ello. La bebida preferida de los piratas, en contra de lo que creéis, no era el ron puro, sino el groggy. ¿Y qué es el groggy? El groggy es un ponche de ron diluido con agua o cerveza, sazonado y aromatizado con canela y endulzado con melaza de caña o de azúcar, que se podía consumir tanto fría como caliente. También reinventaron el ron agregándole agua, azúcar y limón, y además de calentarles el cuerpo y el estómago, combatía el escorbuto, enfermedad muy habitual entre los piratas como consecuencia de la nefasta alimentación que tenían. El punto negro. El punto negro consistía en un papel blanco manchado con una gota de tinta negra. Se dice que un pirata no mataba a otro compañero a menos que el individuo hubiera cometido una falta que le costara ser enjuiciado de acuerdo al código pirata.
y si era hallado culpable, entonces se le enviaba dicho papel con el manchón negro con el que se le indicaba que lo mataría si se quedaba en el bar. Y si intentaba huir, también lo liquidarían. Así que quien recibía ese tipo de nota estaba condenado a muerte sí o sí. Para los piratas era importante conocer el clima en alta mar. El detalle era que basaban sus pronósticos climáticos en supersticiones. Por ejemplo, si veían un gato negro en barco, decían que el día siguiente sería seco y soleado. Pero si sacaban al gato del barco, entonces habría viento y lluvia. Y si veían un albatros volando, pensaban que sería un clima muy agradable. Pero si alguien lo mataba de un tiro, entonces habría una fuerte tormenta con rayos e incluso granizo. Lo de caminar por la pasarela para ser lanzado al mar viene de la literatura. Por lo visto, este método no lo usaban los piratas, pues ellos preferían matar de inmediato a sus rehenes, mandarlos a una isla desierta o azotarlos con un látigo de cuero. Fue el escritor boston Charles Elms quien en el año 1837 mencionó por primera vez en su obra El libro de los piratas el castigo pirata de caminar por la pasarela. Es decir, que lo de la pasarela es pura ficción. El azúcar y los mapas, los botines más preciados. Os lo explico. Hacia el año 1700 el azúcar valía más que el oro, así que el botín más preciado para un pirata era el azúcar. Y otro botín muy apreciado por los piratas eran los mapas, y por una razón muy sencilla. Eran escasos y por lo tanto adquirían mucho valor, especialmente porque marcaban las rutas de los barcos. Y en cuanto a los métodos para asaltar otros barcos, no siempre abordaban las naves con la violencia habitual. En ocasiones izaban la bandera de ayuda y se tiraban sobre la cubierta del barco manchados con pintura roja, fingiendo que estaban muertos o malheridos, y de este modo conseguían que los barcos se acercaran para auxiliarlos, y era entonces cuando los atacaban. Y otro método que también utilizaban era vestirse con ropa femenina para que los otros barcos pensaran que eran mujeres desvalidas, necesitadas de auxilio, y se acercaran. Y evidentemente, cuando lo hacían, eran asaltados con la violencia habitual que los caracterizaba. En cuanto a sus famosos pendientes, estos tenían una doble utilidad. Como consecuencia del ruido ensordecedor de los cañones, los piratas colgaban de sus pendientes trozos de cera que se introducían en los oídos cuando empezaban los cañonazos y así podían soportar el ruido. Y el otro servicio que les proporcionaba es que junto al resto de joyas que lucían se convertían en la garantía de un entierro digno. Todos los piratas deseaban ser enterrados en sus islas o países de origen y para ello sus pendientes y joyas, una vez fallecían, se utilizaban como medio de pago para ese entierro. De hecho, la inmensa mayoría de piratas escribía en sus pendientes el nombre del lugar donde deseaban ser enterrados. Y en cuanto al parche del ojo, cierto que muchos lo llevaban porque habían perdido el ojo, pero la realidad es que lo usaban para soportar mejor los constantes cambios de luz a los que estaban expuestos, pues pasaban de la cubierta al camarote cientos de veces al día. Es decir, el parche les servía para tener mejor visión en la oscuridad. Y aunque parezca inverosímil, sobre todo por la imagen de hombre rudo y sanguinario que tenemos del pirata, las uniones homosexuales eran más habituales de lo que podemos imaginar. Por una parte, el hecho de convivir durante largos periodos de tiempo solo con hombres inevitablemente hacía surgir sentimientos, por no hablar de la necesidad de compañía, cariño y sexo. Porque tampoco es cierto esa idea equivocada de que los piratas tenían siempre a su disposición o bien prostitutas o bien mujeres esclavizadas tras haber sido secuestradas en un abordaje. Por supuesto, y como en cualquier periodo histórico, entre los piratas también hubo homosexuales, pero no todas las uniones eran exclusivamente de ellos. La prueba es que cuando la ocasión lo permitía, compartían prostitutas. Y otra curiosidad de estas uniones es que si uno de ellos fallecía, el viudo tenía derecho a una pensión y a quedarse con todo lo que había pertenecido a su pareja. Y ya voy a finalizar con dos apuntes interesantes. Uno forma parte de la realidad y el otro de la leyenda. Siempre asociamos la piratería a tiempos remotos y perdidos, pero esta mujer, Sister Ping, originaria de China, lideró una organización pirata durante casi 2 décadas en los últimos años del siglo XX, desde 1984 hasta el año 2000. Actuó en el mar de China y se ocupó principalmente del tráfico ilegal
ilegal de personas, trasladando inmigrantes chinos hacia Estados Unidos y Europa. En el 2000 fue arrestada en Hong Kong y cumplió sentencia en una prisión estadounidense hasta su muerte, en abril del año 2004. Y el apunte curioso, que forma parte de la leyenda más que de la realidad, es que, aunque en contra de lo que siempre nos han contado, los piratas no enterraban sus tesoros. Hubo alguna excepción, por supuesto, pero lo cierto es que disfrutaban del botín sin reparar en excesos. A fin de cuentas, la esperanza de vida de los piratas no era muy longeva, así que no perdían el tiempo en enterrar tesoros para después vivir de ellos en su vejez. Pues bien, una de esas leyendas sobre tesoros escondidos está relacionada con la Isla Tortuga y el malvado pirata Morgan. Por lo visto, en la Isla Tortuga existe una cueva donde el pirata Morgan enterró un valioso tesoro que jamás desenterró. Lo gracioso de todo esto es que si buscas en internet encuentras fotos de esa cueva. Entonces, ¿por qué nadie ha encontrado ese tesoro del capitán Morgan? Yo estoy convencida que más de uno y más de dos lo ha intentado, es decir, ha intentado dar con el famoso tesoro. Pero si a día de hoy nadie ha logrado encontrarlo, solo podemos pensar que se trata de una leyenda más, de una leyenda de piratas. El acto final, con Miguel Ángel Galán. Piratas, buenos y malos, todos ellos idealizados, héroes de una infancia en la que muchos de nosotros buscábamos perseguir y copiar sus aventuras, surcar los mares en búsqueda de tesoros, enfrentarse a increíbles monstruos marinos y disfrutar en esas playas paradisíacas en los que éramos los primeros en llegar. Sueños de niñez, idealizando una figura contraria, según dicen, probablemente sea a la pura realidad, pero atraídos por ese aire de libertad, no impuestos ni sujetos a leyes o visiones adultas de una realidad que nos aburría. Durante décadas hemos soñado con ellos, respetando sus códigos, la lealtad al compañero, ese ansia de ver mundo. Eran otros códigos, otra manera de ser y de sentir la vida. Ahora, ya de adulto, la historia, según dicen, pone a cada uno en su sitio, quitándonos esa venda de niñez y mostrándonos la pura realidad. Una realidad mucho más básica, mucho más oscura de aquellos mundos ilusionantes que nos hacíamos de niñez. Llena de blanquinegros, pero sin lograr, pese a la cruda realidad, arrancarnos ese sentimiento romántico por aquellos que viven al margen de lo establecido. Vampiros, piratas, héroes y villanos, que hoy, no te quepa duda, nos quieren prohibir soñar. No vaya a ser que tener esa imaginación, soñar con libertad y perseguir tus sueños sea contraproducente para aquellos auténticos piratas que gobiernan nuestra vida. ¿Por qué? ¿Son los piratas solo un recuerdo del pasado? ¿O han evolucionado con el paso de los siglos para pasar camuflados dentro de esas altas esferas? Gracias una semana más por estar aquí, en la historia entre bambalinas, por escuchar estos magníficos relatos que nos ha descubierto como caja de Pandora nuestra amiga María. Para mí es un auténtico placer compartir unos minutos de vuestro tiempo aprendiendo y nunca dejando de soñar con esas figuras de tiempos remotos que de pequeños nos fascinaban y ahora de adultos a veces hemos dejado simplemente que se difuminen. Esto es la historia entre bambalinas. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Pues hemos llegado al final del capítulo de hoy. Mi deseo, como siempre, es que hayáis disfrutado de la historia. Si es así, no olvidéis darle al like y dejar vuestro comentario. Sé que os lo digo cada semana, pero YouTube valora mucho esos likes y esos comentarios. También os pido que lo compartáis en vuestras redes para que así la historia entre bambalinas llegue a mucha gente y se animen a sumarse a esta familia viajera de la historia. Y si escuchas por primera vez el canal y te ha gustado, no dudes en suscribirte y activar la campanita para no perderte el estreno de cada semana.
Gracias por las sugerencias que estoy recibiendo de personajes y pasajes históricos. Decirte, Almudena, que la princesa de Éboli visitará la historia entre bambalinas, como también lo hará Yolanda Granado, la mal llamada Juana la Loca, y también Pedro Rodríguez lo harán los Guanches. Podéis seguir dejándome sugerencias que las recibiré encantada. Así que venga, animaros. Recordad que la historia entre bambalinas también está en iVoox, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Pues nada, nos vemos en 7 días. Hasta entonces os digo lo de siempre. Vivid y disfrutar de vuestra propia historia.